En Israel, en el mundo hebreo, en el mundo bíblico y aún en el Israel actual, los nombres son muy espirituales y muy proféticos. Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Ahora, ¿en qué tiempo estaban viviendo en el libro de Ruth? En el tiempo de los jueces, ¿sí? Nosotros en nuestra Biblia tenemos el libro de los jueces, damos vuelta a la página y después tenemos Ruth, ¿sí? Son dos libros que algunos dicen que tuvo que haber sido un solo libro. El libro de los jueces nos da el contexto de Ruth. ¿Y cómo dice el libro de los jueces que se vivía en los tiempos de los jueces? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. María Fernanda Marótoli es pastora, consejera y maestra de la palabra, con más de 30 años de ministerio. Se formó en misiones en Juventud con una Misión y junto a su esposo vivió en Israel, experiencia que considera su mayor formación espiritual. María Fernanda es life coach y tiene una maestría en psicología y mística judía por una academia en España. Ha dado charlas y conferencias en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Israel, España, Italia y Portugal. Con su esposo, el pastor Montenegro, pastorean la Iglesia Internacional Nueva Vida en New Jersey, Estados Unidos. En la charla abierta de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, María Fernanda estará compartiendo sobre la Iglesia como la Ruth de Israel, basado en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Bueno, muy bienvenidos a otro encuentro, nuestras charlas en TJC2. Algunos dirán, ¿qué es esto de TJC2? Bueno, es la abreviación de, en inglés, la palabra que dice Toward Jerusalem Council 2, castellano, hacia el Concilio de Jerusalén 2. Y vamos a explicar qué es esto del Concilio de Jerusalén 2. Bueno, como ustedes saben, en los principios el cristianismo era un cristianismo donde eran judíos, la mayoría, empezando por Jesús, que era judío, sus apóstoles eran judíos, y toda la iglesia primitiva de Jerusalén y alrededores era toda gente judía. Y hasta ese momento, digamos, el cristianismo había quedado en el marco del judaísmo. Y digamos que eso era comprensible, si bien no todos creían en el Mesías, pero sabían que había un Mesías que venía para Israel y algunos habían aceptado a Yeshua o a Jesús de Nazaret. Bueno, bien, pero la iglesia en un determinado momento se plantea de que Pedro va a los romanos y varios gentiles, o sea, no judíos, se convierten. Y también en Antioquía y en otros lugares más se empezó a ver conversiones de gente no judía. Esto le plantea a la iglesia primitiva un tema, porque la mayoría de ellos hasta ese momento eran judíos, eran el pueblo elegido, y esto de que se abre el evangelio a los gentiles fue un nuevo paradigma, algo absolutamente nuevo. Ellos no habían visto eso jamás en su historia. Siempre el Dios de Israel se había manifestado a la gente de Israel y muy pocas ocasiones fuera. Entonces aquí se estaba abriendo, ¿no?, el Espíritu de Dios al pueblo no judío. Una crisis, se reúne la iglesia y entonces hay un concilio donde después de varios días el concilio decide que los gentiles pueden recibir a Jesús sin hacerse judíos. Esto libera el evangelio tremendamente y el evangelio se expande a todo el imperio romano
en un crecimiento tremendo. Claro, tristemente, el judaísmo mesiánico, que eran los primeros que se convirtieron, fueron disminuyendo. Cuando cae Jerusalén, Israel pierde su centro espiritual, los judíos son dispersados por todo el mundo y el judaísmo mesiánico va quedando más chico, y encima el cristianismo gentil, con el emperador Constantino, prácticamente decreta de que el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo y los obispos judíos están excluidos de venir a los concilios cristianos. Ahí se produce una gran abismo, una grieta entre judíos creyentes en Jesús y gentiles. Pasan los siglos, pero vemos que Dios no se olvidó de ese pueblo ni de las promesas a ese pueblo. Y en principio del siglo XX empezó a haber judíos que se convirtieron a Jesús, que se seguían sintiendo judíos, pero querían reconocer a Jesús como Mesías. Por lo tanto, formaron comunidades que llamamos de judíos mesiánicos. Estas comunidades surgieron en distintas partes del mundo, en Israel, en Brasil, en Estados Unidos, en Polonia, en Ucrania, en distintas partes del mundo. Bueno, y ahí nos trasladamos a 1995, donde el rabino Marty Waldman, que está en Dallas, Estados Unidos, él está preparando una conferencia y recibe una revelación de parte de Dios de que tiene que haber un segundo concilio, donde esta vez los gentiles le abran el evangelio a los judíos. O sea que los judíos pueden seguir a Jesús sin negar su judaísmo. Bueno, él consulta con otros líderes, a todos les parece que realmente esta visión es de Dios, y también de allí se forma una comisión donde hay 7 líderes gentiles y 7 judíos mesiánicos. Se forma una comisión internacional y se dice que esta comisión va a apuntar a que haya un segundo concilio donde realmente los gentiles acepten a los judíos mesiánicos como sus hermanos en la fe, sus hermanos mayores, porque son el primer pueblo que Dios eligió. Entonces, TJC2 propicia, va difundiendo esta visión en todas las iglesias cristianas, tanto evangélicos, católicos, anglicanos, ortodoxos, van compartiendo esta visión. Y realmente ya hoy día esta visión está en más de 50 países y se va forjando este núcleo de TJC2, que es el reencuentro de los judíos mesiánicos con los gentiles creyentes en Jesús. Eso conforma lo que llamamos el nuevo hombre, que está en Efesios capítulo 2 y 3, y que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 describió muy claramente cuando dijo de que Israel era el tronco antiguo, los gentiles eran las ramas injertadas, y que con el tronco y las ramas Dios iba a formar el árbol que iba a ser su iglesia. Así que todo esto siempre con la perspectiva de la segunda venida de Cristo y preparando esa unión de esos dos pueblos conforme a los propósitos de Dios. Así que esto es básicamente la visión de TJC2. Si usted quiere más información, por supuesto, tenemos literatura. Hay un libro muy bueno que se llama El Misterio del Olivo. Ese libro es excelente y ustedes lo pueden adquirir. Le piden a María Pivernos, ella les puede enviar el PDF o el libro si usted lo desea en papel. Bueno, ahí lo está mostrando el libro, María, ¿no? Muy bien, El Misterio del Olivo, un libro excelente de un diácono católico austríaco que hizo un resumen de todo lo que pasó con el judaísmo y cómo llegamos en este momento al judaísmo mesiánico. Bueno, ahí está el libro, pueden pedirle a María ese libro en PDF o en papel, y ya con esta presentación nosotros cada tanto tenemos algún orador, oradora invitado de distintas iglesias, judíos mesiánicos y también cristianos gentiles. Pero hoy tenemos una oradora muy especial y se va a encargar María de presentarnos a nuestra oradora del día de hoy. Dios le bendiga y seguimos atentamente la charla. María. Gracias, Pastor Agustín. Muy buena la presentación de TJC2. Tenemos mucha gente nueva, muchos hermanos nuevos hoy. Así que vamos a pasar a
Nuestra invitada, que la vamos a presentar, tiene un hermoso currículum y después ella va a poder empezar a compartir. Hola María Fernanda, un gusto tenerte. Hola María, gracias, Un gracias por gusto la invitación. tenerte. Voy a pasar a leer tu frondosa historia de vida. Bueno, María Fernanda Marótoli está casada hace 30 años con Marcelo Montenegro, pastor, con quien tiene dos hijas, Jazmín y Abril. Nacida en Argentina con ciudadanía israelí, actualmente reside en Estados Unidos. María Fernanda es pastora, consejera y maestra de la palabra con más de 30 años de ministerio. Estudió misiones en Juventud con una Misión, YWAM. Trabajó con adolescentes y jóvenes y fue discipulada por un rabino judío mesiánico. Junto a su esposo vivió en Israel, experiencia que considera su mayor formación espiritual. María Fernanda es life coach, quiere decir coach de la vida, ¿verdad? Coach de la vida. Sí, en Argentina creo que le llaman coach ontológico. Coach Sí, ontológico. Bien, sí, y sí. tiene una maestría en psicología y mística judía por una academia en España. Ha dado charlas y conferencias en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Israel, España, Italia y Portugal. En 2003, junto a su esposo Marcelo Montenegro, plantaron la primera congregación judío-mesiánica hispana en Beersheba, Israel, y en 2009 fundaron la comunidad cristiana Betel en Corrientes, Argentina. Y desde el año 2016 ambos son obispos del ministerio Nova Terra en Brasil y actualmente pastorean la Iglesia Internacional New Jersey. Muy bien, entonces con esto ya dejamos a nuestra invitada a cargo de la charla. Sentite libre, sentite en familia y eres Bueno, bienvenida. bueno, muchas gracias. Gracias María, gracias Pastor Agustín por la invitación, por la confianza de este espacio, de esta hora, para poder compartir. Y como dijiste María, eh, me gustaría dar la charla y después los que tengan preguntas, que lo dejen para el final después de la exposición para que no se interrumpa. Y contarles un poquito que esta charla, que es la iglesia como la Ruth de Israel, surgió hace un par de meses cuando desde la confraternidad de pastoras aquí de Washington me pidieron que pueda compartir un poquito cuál es la posición de la iglesia, cuál es la posición que debe tomar la iglesia con respecto a toda la situación que está pasando Israel, que es de público conocimiento, ¿no? Lo que me compartían era que cada vez más habían tanto hermanos como pastores y líderes cristianos que no estaban sabiendo muy bien qué postura tomar. Empezaban a confundirse e incluso a tomar algunas actitudes un poco anti-Israel. Y todo esto estaba generando mucho ruido en aquellos hermanos que tenían entendimiento de que como iglesia debemos estar del lado de Israel. Así es como surge esta primer charla que di. No pasó un mes, 2 meses que hablamos con vos y me planteaste como la misma situación. Y entonces ahí acepté porque dije, wow, si esto está pasando en diferentes lugares del cuerpo de Cristo, quiere decir de que hay una necesidad de poder exponer lo que está pasando, ¿sí? Y de poder exponer cuál es nuestro rol como iglesia. Muy bien, entonces yo quería tomar como base el libro de Ruth, un libro pequeñito, sumamente importante. No por ser pequeñito hay que tomarlo como libro de escuela dominical o como una linda historia, ¿no? Si bien es una hermosa historia, pero es un libro sumamente profundo. Y yo quería tomarme 2 minutos para explicar un poco lo que es el libro de Ruth, porque el libro de Ruth no es como los otros libros de la Biblia. El libro de Ruth es una megilá. Una megilá quiere decir un rollo, ¿sí? Ahora, usted me puede decir, bueno, pero en la antigüedad todos eran rollos, ¿sí? Ok, sí, pero hay distintos rollos en una sinagoga. Tenemos un rollo, por ejemplo, que es la Torá. Ahí está todo el Pentateuco. Pero tenemos 5 rollos que son rollos especiales. Y a estos rollos, a estos 5 rollos, se los conocen como megilot, que es plural de megilá, o sea, rollos. ¿Y cuál es la particularidad?
y yo me gustaría explicarles esto para que podamos entender un poco más la historia. Una Megilá se lee en las fiestas, ¿sí? Por ejemplo, Esther es una Megilá que se lee en Purim. Ruth es una Megilá que se lee en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Lamentaciones es otra de las Megilot y se lee en Tisha B'Av cuando se recuerda la destrucción del templo de Jerusalén. Después tenemos Eclesiastés que se lee durante la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas. Y Cantar de los Cantares que se lee durante el Pesaj o la Pascua. Ahora, ¿qué tienen en común estas Megilot? Las Megilot tienen una regla de interpretación diferente a los otros libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso me gustaría darles solamente ahí dos características para que podamos entrar un poquito al tema y ustedes puedan entender de lo que les voy a hablar. Una Megilá no se lee literalmente. Eso es algo que tenemos que entender. Una Megilá tiene una historia detrás de la historia, ¿sí? Y eso es importante que podamos entenderlo, ¿sí? Y la segunda característica, que para mí es muy importante, es que en las Megilot Dios no está ahí como, podríamos decir, como protagonista principal. En las Megilot Dios está escondido, ¿sí? Y Él nos habla entre líneas. Es como Dios trabajando desde lo oculto. Y en las Megilot hay muchísimos simbolismos. Entonces, con esto en mente, que me gustaría que sea algo que ustedes lo tengan en mente, vamos a leer el capítulo 1 de Ruth, del versículo 1 al 18, teniendo en mente esto que les dije, que no se lee literalmente. Recuerden de que hay una historia detrás de la historia, ¿sí? Y es Dios trabajando desde lo oculto, ¿sí? Ahora sí les invito a que podamos leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 18. Sé que son muchos versículos, me hubiera gustado que podamos leer menos, pero no puedo reducirlos para que se pueda entender bien, ¿sí? Así que si me acompañan, si tienen ahí en sus Biblias, sus celulares, me pueden acompañar con la lectura para poder entender mejor. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido,
Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Muy bien, hasta ahí nuestro texto. Dijimos que una Megilá es una historia detrás de otra historia. Una Megilá es una historia simple para contarnos una historia más profunda, pero también para dejarnos como un paradigma para que podamos ver otras situaciones. Y acá hay varias cosas que nos tienen que llamar la atención. Como ustedes saben, en Israel, en el mundo hebreo, en el mundo bíblico y aún en el Israel actual, los nombres son muy espirituales y muy proféticos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes piensen esto, para que puedan entender lo que es una Megilá y cómo podemos sacar la enseñanza de esta historia. Elimelech quiere decir, Dios es mi rey. Sí, eso quiere decir Elimelech, Dios es mi rey. Ahora, ¿en qué tiempo estaban viviendo en el libro de Ruth? En el tiempo de los jueces. ¿Sí? Nosotros en nuestra Biblia tenemos el libro de los jueces, damos vuelta a la página y después tenemos Ruth. ¿Sí? Son dos libros que algunos dicen que tuvo que haber sido un solo libro, ¿sí? Pero son dos libros. Ahora, el libro de los jueces nos da el contexto de Ruth. ¿Y cómo dice el libro de los jueces que se vivía en los tiempos de los jueces? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como nosotros ahora, ¿sí? Como nuestra actualidad. Cada uno hace lo que bien le parece y la libertad está ya al borde de ser idolatrada, ¿sí? De que cada uno tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Muy bien. Ahora piensen esto. Elimelech, Dios es mi rey, quiere decir, ¿estaba viviendo como Dios, con Dios como su rey, o estaba viviendo como en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía? La conclusión que sacamos directamente es que Elimelech hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque se fue a la tierra de Moab. Y si ustedes tal vez conocen un poquito de la historia bíblica, Moab era un pueblo maldecido por Dios, a donde los judíos no podían ir, ¿sí? La historia de por qué Dios maldijo a Moab y por qué no podían irse para Moab, la podemos encontrar en Deuteronomio 23. Ahí ustedes después pueden leer, anótenlo para leerlo después y ahí van a ver. Pero básicamente Dios maldice a Moab, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ayudaron a Israel. Fíjense, atiendan a esto, no ayudaron a Israel. Y también fueron de tropiezo para Israel. ¿Sí? Entonces, Dios maldijo a la tierra de Moab. Entonces, Elimelech, que Dios es mi rey, tomó justamente una decisión haciendo lo que bien le parecía. ¿Y qué hizo? Se fue para la tierra de Moab. Ahora, si este papá se llamaba Elimelech y su esposa Noemí, que significa agradable, placentera,
¿por qué le pondrían a sus dos hijos Mahlón y Kelión? Mahlón quiere decir enfermedad o calamidad, y Kelión quiere decir debilidad y fragilidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes me van siguiendo el hilo de lo que es la Megilá y cómo hay una historia detrás de esto. ¿Sí? Porque qué padre que se dice Dios es mi rey y qué madre que se dice soy agradable y placentera, le pondría esos nombres a sus hijos. ¿Sí? Entonces vemos de que hay un mensaje de Dios detrás de todo esto. ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir que la historia no era real? No, no estamos diciendo eso. ¿Sí? No estamos, al contrario. Ruth fue parte de la ascendencia del rey David y de nuestro Señor Jesús. Entonces, fueron reales, existieron, nada más de que la Megilá tiene una historia que nos quiere marcar algo y que nos quiere dejar una enseñanza que la podamos aplicar. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo por qué me tuve que demorar un poquito en explicarle lo que era una Megilá, para que se pueda entender esto. ¿Sí? Entonces, más que de la historia de una familia, lo que nos está hablando el libro de Ruth es de una situación profética. Y en el fondo lo que nos está hablando es de la situación profética de Noemí. ¿Por qué de Noemí? Porque Noemí representa al pueblo de Israel. Noemí representa a la nación de Israel, que por diferentes motivos, no vamos a entrar en detalles, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, podríamos decir que se alejó de los planes de Dios. Así como Elimelech y Noemí hicieron lo que bien les pareció y se fueron para un lugar que no era el plan de Dios para sus vidas. Asimismo, Noemí, como la nación, representando a la nación de Israel, también podemos ver acá esta parte, esta situación profética que Dios nos quiere hablar en este libro. ¿Sí? Entonces la tenemos a Noemí representando al pueblo de Israel y podemos llegar a esta misma conclusión. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel, y por diferentes motivos, se salió del plan de Dios. ¿Sí? Se salió de la voluntad de Dios. Y ahora, cuando uno se va o se aleja de la voluntad de Dios, lo primero que mata, ¿qué es? Elimelech. Dios deja de ser el rey de nuestra vida. Cuando nos salimos del plan de Dios, porque nosotros decidimos tomar una decisión según lo que nos parece y no consultando al Señor, el Señor deja de ser el rey de nuestra vida. Pasamos nosotros a ser los reyes de nuestra vida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Pasamos nosotros a gobernar nuestra vida y a tomar las decisiones según lo que nos parece. Muy bien, no hay trabajo acá, hay trabajo allá, me muevo. Me muevo por lo que me parece. Me muevo por lo que veo. ¿Está mal? No, no está tan mal. Pero si vos decís, Dios es mi rey y yo quiero obedecer a Dios, tengo que ser coherente. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer lo que me parece, perfecto, pero no proclames que Dios es tu rey si quieres hacer lo que a vos te parece que está bien sin consultar a Dios. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Muy bien. Entonces, a partir de este momento, Noemí, que vendría a ser el pueblo de Dios, empieza una caída que va en progreso hasta el final del capítulo 1, donde termina diciendo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Eso sería el desenlace de apartarse de los planes de Dios. Dios es mi rey, decido hacer lo que a mí me parece, me aparto de los planes de Dios y todo va a terminar en amargura. Esto, mis amados, podemos decir que es el paradigma de Israel a través de los siglos. A través de los siglos podemos ver que se cumple este ciclo. El pueblo se aparta de Dios
Obviamente, no todo el pueblo, siempre hay un remanente que permanece fiel a la palabra, fiel a la Torá, cumpliendo con los preceptos. Pero estamos hablando de la gran mayoría del pueblo, ¿no? El pueblo se aparta de Dios, se aparta de la Torá, se aparta de la palabra y empieza este ciclo. ¿Cuál es este ciclo? Entran en amargura, entran en persecución y termina en antisemitismo. Se los vuelvo a repetir al ciclo. Empieza en amargura, continúa con persecución y termina en antisemitismo. Lo hemos visto por muchísimos años. Y lo último, antes de lo del 7 de octubre, fue en la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel había entrado en esta decadencia. ¿Cuál era la decadencia en la que entra el pueblo de Israel? Querían asimilarse. Querían asimilarse. Estamos hablando más o menos en los años 20, los años 1920, 1930. Si el pueblo de Israel, un gran porcentaje se había asimilado. ¿Qué quiere decir? Parece que por ahí voy un poco rápido, pero como ahí tengo material y quiero dar tiempo a las preguntas, es como que voy un poquito rápido, pero para que alcance el tiempo para todo. Quiero explicar algunas cosas que por ahí hay personas nuevas, como decís, que no, tal vez no entiendan alguna palabra, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el pueblo se había asimilado? La asimilación es cuando el pueblo de Israel quiere parecer como el resto de los pueblos, quiere ser como los otros, algo que ya le había pasado en los tiempos de Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el pueblo le pedía a Samuel rey porque quería ser como los otros pueblos de la zona? Es algo muy humano, no es necesariamente algo que le pertenezca a Israel solamente, ni es algo, por decirlo, no quiero decir que sea algo malo, sino que es algo muy humano, ¿sí? Querer ser como el otro y ser aceptado, ¿sí? Nadie quiere ser rechazado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios te da una misión específica? Cuando vos sabés que tenés que cumplir algo. Bueno, el pueblo de Israel, antes de la Segunda Guerra Mundial, querían ser como los otros pueblos de Europa, ¿sí? Y hay un porcentaje tremendo de cómo se calcula que antes de la Segunda Guerra Mundial, entre el 30 y el 50% de los judíos que vivían en Europa estaban asimilados. Para el momento en que llegó Hitler al poder, ya era más del 60% de los judíos que se habían asimilado. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían casado con no judíos. Muchos se habían bautizado en el catolicismo para ser aceptados y además para poder escalar socialmente, porque si no habían sectores y áreas de la sociedad donde ellos no podían entrar y no podían escalar. ¿Sí? Eran profesionales, tenían negocios, tenían dinero, pero no podían entrar socialmente y querían ser aceptados, ¿sí? Entonces se casaban con no judías, con no judíos, iban perdiendo la identidad, iban perdiendo el hebreo, iban perdiendo el yiddish y se quedaban solamente con el idioma de la nación. Obviamente que el que vivía en Alemania tenía que hablar alemán, tenía que hablar polaco, francés, pero ¿cuál era el error? Se iban alejando de sus raíces. No querían saber nada de hablar en hebreo para que no los escuchen, para no ser identificados como judíos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces el pueblo, por querer asimilarse, se va alejando de los planes de Dios y va entrando nuevamente en este ciclo, ¿sí? Un ciclo de amargura, de persecución y de antisemitismo. Hoy en día, queridos, para que ustedes puedan tener una idea, por más que tenemos el Estado de Israel desde 1948, solamente el 13% de la población es ortodoxa. Solamente el 13%. Los ortodoxos son esos que están todos de negro, ¿sí? Que se pueden ver en las películas, que hubo una serie que tuvo muchísimo éxito, que no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre en este momento. Ortodoxa.
Poco ortodoxa. Bueno, antes de poco ortodoxa, no se me fue el nombre ahora, que contaba la vida de una familia Diesel. ortodoxa. Stiesel, ahí está, gracias, gracias. Stiesel fue muy famosa, la vieron muchísima gente. Esos son los judíos ultraortodoxos. De eso solamente tenemos el 13% de toda la población de Israel. Piensen lo poquito que es. Uno pensaría de que va a Israel y se va a encontrar con el 90% de ortodoxos. No, mis amados. El 13% solamente son judíos ortodoxos que cumplen y guardan la Torá. El otro 13% son ortodoxos modernos, los que se conocen como datiim. Son como un poquito más flexibles, un poquito más flexibles, ¿sí? Sumamos ahí un 26% de la población que guarda la Torá. Solamente un 26%. El 45% de la población es giloní. ¿Qué quiere decir giloní? Es secular, ¿sí? Son de líneas de izquierda, laicos, pro-gay, aún pro-palestinos, ¿sí? Esto para que vayan teniendo una idea. Y el 29% más o menos son los que se conocen como conservadores o mazortíes. ¿Qué quiere decir esto? Que son esos que sí se juntan con la familia para Rosh Hashanah, para Año Nuevo, se juntan para Pesach, pero algo mucho más social que otra cosa, ¿sí? Es más social, comen kosher, o sea, guardan el tema de la comida, la purificación, las comidas puras, no comen comida impura, pero nada más, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de cómo está la nación de Israel hoy. Y por si ustedes no saben, en Tel Aviv, cada año se hace la marcha gay más grande del mundo, ¿sí? Donde no solamente van y proclaman todo lo que quieren, todo lo que creen, sino que es fiesta de drogas, de todo lo que a ustedes se les ocurre. Eso es para que ustedes puedan tener una idea de cómo está en este momento la nación de Israel, ¿sí? Porque a veces se quiere vender una imagen, se vende otra, pero para que tengamos con números ahí un poquito cómo estamos, ¿sí? Entonces, en este momento, y más después del 7 de octubre, Noemí nuevamente entró en amargura. Entró en la segunda etapa que es persecución, pero en este momento ya está en la tercera etapa del ciclo, que es el antisemitismo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Mm? ¿Por qué? Porque se han alejado de los planes del Señor, se han alejado de su Torah. Entonces, en este momento no está Elimelech. Dios no es el rey que está gobernando a la nación, ¿sí? No es el rey que está gobernando a la nación. Noemí, cuando les digo Noemí, piensen en el pueblo de Israel. Noemí está en amargura. Noemí está siendo perseguida y Noemí está ya empezando a sufrir el antisemitismo. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, vemos que en la historia aparecen dos mujeres, ¿no? Dos mujeres extranjeras, diríamos dos goy o goim, diríamos en hebreo. Son dos mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel. Estas dos mujeres son Ruth y Orfa, ¿sí? Que aparecen dentro de la vida de Noemí. ¿Quién dijimos que era Noemí? El pueblo de Israel. ¿Y quiénes son estas dos mujeres? Orfa y Ruth son la iglesia. Se lo vuelvo a repetir. Orfa y Ruth, las dos son la iglesia. Pero una es la que le da la espalda a Noemí. Y la otra es la que se queda al lado de ella.
Y esa, mis hermanos, es la situación de la iglesia hoy en día. La iglesia va a tener que tomar una decisión. Si le va a dar la espalda a Israel o si se va a poner del lado de Israel y va a acompañar a Israel. ¿Estaba mal el pensamiento de Orfa? Orfa estaba pensando en ella. Estaba pensando en su seguridad, en su futuro. Básicamente no es algo malo, pero vio que el futuro de Noemí no venía muy bueno. Veía que estaba amargada, ella misma lo decía. Veía de que nada le había salido bien, ¿sí? Entonces Orfa, que significa nuca, Orfa significa nuca, o sea, la que te da la espalda, ¿sí? Orfa dice que lloró, o sea, sentía algo por Israel, sentía algo por su suegra, ¿sí? Pero sin embargo, y a pesar de, decidió darle la espalda y volverse. En cambio, Ruth, aunque Ruth vería lo mismo que veía Orfa, Ruth veía oscuro el futuro. Ruth veía que no sabía ni a dónde se estaba yendo, solamente sabía que sus suegros se habían escapado de ese lugar, ¿sí? Y se va a seguirle a un lugar donde ella no tenía ni idea a dónde iba. Pero sin embargo, dijo, acá Dios está con vos, yo quiero tu Dios. Imagínense que es una locura, es una locura porque le dice que tu Dios sea mi Dios. ¿Y qué había hecho el Dios de Noemí? Noemí había perdido al marido, había perdido a los 2 hijos. Pero sin embargo, Ruth quería al Dios de Noemí. Ruth veía algo, evidentemente, que Orfa no podía ver en ese Dios que estaba con Noemí y que Noemí decía, ya no me llamen agradable, llámenme Mará, llámenme amarga, llámenme amargura. Pero aún así, Ruth pudo ver algo, pudo intuir algo que quería que el Dios de Noemí sea su Dios. Sí. Entonces, este es un punto, estamos hablando ya de un punto eh, que estamos entrando, un punto escatológico que estamos entrando como humanidad, ¿sí? Donde vamos a tener que tomar una decisión. Y nosotros como iglesia vamos a tener que tomar una decisión, aunque hayan muchas cosas que no entendamos. En este momento, si usted me dice, ¿cómo está Israel? Nosotros tenemos familia en Israel que todavía están viviendo ahí, o sea que sabemos de primera mano. Tenemos sobrinas de que están en el ejército y estuvieron valientemente en todo el tiempo de la guerra, estaban en servicio, ¿sí? Sabemos de primera mano lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? Y realmente lo que está pasando es mucha muerte de ambos lados. ¿Mm? Siguen muriendo soldados todos los días. Hay atentados que no salen en la televisión todos los días. ¿Sí? Uno todavía dice, de dónde siguen, cómo se siguen infiltrando con armas? ¿Sí? O sea, la amargura sigue estando en el pueblo de Israel en este momento. La muerte sigue estando presente en este momento. ¿Sí? El espíritu de duelo no se ha ido. Ya vamos a cumplir 2 años de la guerra y yo les aseguro de que Israel no es el mismo Israel de antes del 7 de octubre. ¿Sí? No, porque no hay familia donde no haya un herido o un muerto o un secuestrado. ¿Sí? Entonces, eh, la amargura y la persecución están presentes y el antisemitismo en este momento está creciendo de una manera tremenda. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia? Y voy a hablar de lo que está pasando con la iglesia acá, ¿sí? Acá en Estados Unidos. No voy a hablar
lo que está pasando la iglesia en Latinoamérica con respecto a Israel, porque sinceramente no sé mucho más que de una o algunas opiniones personales, pero nada más. Sí. En este momento, la iglesia, por un lado, está con miedo. Tiene miedo de apoyar a Israel. ¿Por qué? Porque mucha gente está enojada contra Israel porque no termina la guerra. ¿Sí? Entonces, muchas iglesias han sacado sus banderas de Israel. Acá uno se iba a cualquier iglesia evangélica y tenía la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Israel. En este momento, muchas iglesias ya han sacado las banderas de Israel. Han sacado las banderas de Israel de sus casas por temor a que le tiren algo, por temor que hagan algo a sus hijos. Entonces, el miedo está entrando. Pero por otro lado, también hay un tema económico. Acá ustedes saben, acá se organizan muchísimos viajes turísticos a Israel, se llevan peregrinaciones a Israel. En este momento hay muchos hermanos que no quieren ir porque tienen miedo a la guerra. También acá uno por ahí va a una iglesia y puede hablar con hermanos que te dicen, uy, sí, yo me fui 5 veces a Israel. O te dicen, yo me fui 7 veces a Israel. Eso lo escuchamos permanentemente aquí. La gente va, se suma porque hay buenos planes para poder ir. Pero empezó a pasar algo también. Ya había gente que no quería ir a Israel porque decía, no, yo me fui 5 veces, ya me fui 3 veces, ¿para qué me voy a ir otra vez más? Entonces, estos que organizaban los viajes de turismo a Israel empezaron a agregar otro componente. Decían, vamos a Israel, pero al regreso vamos a Dubái o a Qatar. ¿Sí? Entonces se hacía un combo más completo, porque ya no podían vender solamente el turismo a Israel. ¿Sí? Entonces era, vamos a Israel, hacemos la peregrinación, pero después nos quedamos 3, 4 días en Dubái o en Qatar. Vemos el desierto, andamos en camello, ¿sí? Que de paso les digo que los camellos, esos camellos sufren mucho, los maltratan. Pasear en camello puede ser divertido para uno, pero no para el camello sufre realmente porque el maltrato hacia los camellos es real. Pero más allá de pasear en camello en el desierto, los llevan a comprar trajes de lujo, joyas, van a comprar oro porque dicen que se consigue el oro barato. Entonces empezamos a ver que, bueno, en este momento Israel no me da tanto, tengo que entusiasmar a la gente con otra cosa más para que me siga generando algo, ¿sí? Cuando ya Israel no le genere nada, esas personas se van a empezar a volver en contra de Israel, porque ya no van a tener motivo para apoyar a Israel. No sé si me van siguiendo, ¿sí? Entonces, esto tal vez a algunos les choque, tal vez a otros no, tal vez para otros sea un dato de color, pero lo tengo que decir porque es lo que pasa, ¿sí? Es lo que está pasando. Entonces, tenemos que entender de que estamos entrando en una época profética. Se están empezando a cumplir, y no me gusta esto de decir entramos en los últimos tiempos, no sé, porque yo no sé de escatología ni de todo eso, no es mi campo, ¿sí? Pero sí que tenemos muchas señales para decir de que estamos en tiempos muy difíciles y que esto lamentablemente no se va a volver más fácil, ¿no? Cada vez se va a poner más difícil. Y nosotros como iglesia vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a ser Ruth, que vamos a acompañar a Noemí, aunque no sepamos qué nos espera al final, pero sabemos de que tiene un Dios que es real y sabemos que hay promesas y sabemos que Ruth se fue por fe con Noemí y terminó siendo parte de la generación de donde venía el rey David y el Mesías de Israel. O sea, Ruth realmente recibió una recompensa invaluable de parte de Dios por haberse quedado al lado de Noemí.
Y esa es la recompensa que la iglesia tiene que buscar. La recompensa que venga de parte de Dios por haber estado y haber permanecido al lado de Israel en este tiempo. Hoy en día, y más ahora después del 7 de octubre, y más ahora después de que vamos a llegar 2 años y se levantan muchísimas voces, voces muy fuertes, porque las voces de Hollywood, mis amados, son voces muy fuertes, porque ¿quién no mira una película? ¿Quién no mira una serie? ¿Quién no escucha un cantante? Sobre todo nuestros jóvenes que conocen a los músicos, conocen a los artistas, y hoy esos artistas le están diciendo, Israel es un estado genocida, Israel está asesinando niños y se están dejando llevar por una propaganda de izquierda sin llegar a decir toda la verdad como es. Y yo lo que les quiero decir en esta tarde, en esta noche es, el antisemitismo es anticristianismo. Se los vuelvo a repetir. El antisemitismo es anticristianismo. Primero van por Israel, pero después van por la iglesia. Si nosotros no nos unimos a Israel, si pensamos que nos vamos a salvar de una persecución por no ponernos del lado de Israel, lo que les quiero decir es, estamos equivocados. Primero, porque siempre históricamente fue así. Van por Israel, pero después van por la iglesia. Entonces, si no nos unimos, vamos a terminar como Orfa, que tuvo que volver sola a una tierra pagana. O nos quedamos con Noemí y terminamos recibiendo la promesa de Dios, tanto para Israel como para Ruth, tanto como para Noemí como para la iglesia. Hubo un teólogo y maestro judío cristiano que se llamó Art Katz. Él dijo, la cuestión de Israel es un tema decisivo que dividirá a la iglesia verdadera de la iglesia falsa al final de los tiempos. Él ya murió hace unos años atrás. Art Katz es el nombre de él, judío que conoció al Mesías, teólogo, maestro de la palabra, y les vuelvo a repetir la frase que él dijo. La cuestión de Israel es un tema decisivo que dividirá a la iglesia verdadera de la iglesia falsa al final de los tiempos. Yo podría decir, María, que hasta acá llegué, pero quiero hacer como un pequeño apéndice histórico, nada más, porque hay un poquito de confusión en algunas cosas. Entonces, si me permitís 5 minutos más. Sí, por favor, estás en tiempo. Estoy Adelante. a tiempo. Sí, sí. Bien. Porque a veces hay un poquito de confusión. Muchos hablan de Israel como los colonizadores, como los ocupas, ¿sí? Y quiero nada más por una cuestión histórica, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿no es cierto? Y por ahí no todos tienen por qué saber todo, ¿no? Pero justamente por eso es que quería aclarar un poco. La tierra de Israel o la tierra palestina o Canaán, como le quieran llamar, de acuerdo a los nombres bíblicos de la época, tenemos a los patriarcas que están desde el 2000 antes de Cristo habitando ahí. ¿Sí? Desde el 2000 antes de Cristo. Los filisteos, que son por los que toma el nombre Palestina después el lugar, los filisteos llegaron recién a partir del 1200 antes de Cristo. ¿Sí? Casi 1000 años después llegaron. Hicieron un asentamiento tribal en Canaán, ¿sí? Y se esparcieron ahí por la zona de lo que hoy es Gaza, por Ashdod, Ashkelon, Gat, más o menos se repartieron por esa zona. Pero casi 1000 años después de la presencia de Israel, del pueblo de Israel en el territorio, ¿sí? Lo interesante es que el pueblo
original filisteo, palestino, desapareció hace muchos años, ¿sí? Y esta nueva población palestina que está hoy no es descendiente de los filisteos o de los palestinos que estuvieron, pero que no estuvieron antes que Israel, ¿sí? Este pueblo palestino empezaron a llegar a la tierra de Israel a partir del 630 y pico en adelante de nuestra era, una vez que los árabes musulmanes empiezan a entrar y a conquistar la tierra de Israel, ¿sí? Son venían de árabes de la península arábiga y árabes de Siria, son los que entran en esa época, y de la mezcla de ellos con algunos de Samaria, incluso con algunos judíos, y toda una mezcla que se hizo con tribus que habitaban la zona, formaron el actual pueblo palestino. Pero recién estamos hablando de árabes y sirios que empezaron a llegar a partir del 638 después de Cristo, ¿sí? Y no sé, no me acuerdo si era emperador otomano o cómo decidió recuperar el nombre Palestina y poner la Palestina Siria de nombre al territorio donde hoy está Israel, ¿sí? Entonces, el Estado moderno de Israel sí está aprobado por las Naciones Unidas y todo a partir de 1948. Pero históricamente el pueblo de Israel lleva muchísimos años en la tierra. Miles de años tenemos en la tierra de Israel. Este pueblo palestino que está ahora es muy moderno. La gente no sabe eso, la gente a veces confunde, ¿sí? Y culpa a Israel de ser un colonizador, ¿sí? Yo entiendo que estos son temas políticos, entiendo que mucha gente no entiende de los temas políticos, porque los temas políticos son un poco grises, hay mucha mezcla, pero en este tiempo sobre todo hay mucha propaganda de izquierda, antijudía, anti-Israel, antisemita y anticristiana. ¿Sí? Ya estamos nosotros en los antis, ¿sí? Entonces, bueno, yo quería hacer esa aclaración porque hay mucha gente que no conoce la parte histórica, ¿sí? Entonces, hasta acá, María, lo que tenía para compartirles y estoy abierta a las preguntas, estoy abierta a que se puedan sacar las dudas. No sé si voy a poder contestar todas, pero sí, en lo que yo pueda, voy a tratar de contestarlo. María Fernanda, muchísimas gracias por esta enseñanza, conferencia, actualidad y todo ligado al pueblo judío desde Ruth. Así que vamos a invitar al pastor Agustín a que comente, haga sus comentarios y ya tenemos algunas preguntas. Vamos a pedir que también los que no se desmuteen, que cuando se desmuteen sean breves, porque somos muchos, somos 50 personas. Gloria a Dios. Y además también pueden escribir su pregunta o su comentario o agradecimiento en el chat y yo voy a estar leyendo todo eso. Pastor Agustín, adelante. Tenés que desmutearte. Me parece muy interesante esto que Fernanda hizo, ¿no? Primero, como dice ella, esa simbología de Israel con Noemí, ¿no? Todo eso que nunca había escuchado eso, y más interesante cómo lo ha conectado con la realidad actual de Israel. Eso me parece muy interesante, porque nosotros tenemos lo bíblico, pero tenemos los diarios todos los días, ¿no? Y nos cuesta conectar esas dos cosas, y yo creo que ella lo ha hecho con una interpretación muy, muy certera, eh, y que realmente, digamos, ellos además tienen conocimiento de lo que pasa en Israel como familia. Entonces me pareció muy interesante, realmente muy enriquecedor y nos deja pensando, y como siempre, la profundización de la escritura es un don que tiene ella y Marcelo, así que buenísimo, y dejo abierto para las preguntas que quieran hacer. Gracias, Pastor Agustín. Mientras se van animando, había un hermano de Corrientes. Esperamos un segundito, José,
Quiero dar lugar a los países que están presentes, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Argentina y también Países Bajos. Jacob van der Gaag, you're from TJC2. Welcome to TJC2, Argentina. I hope that you can follow. We could follow the conference. Sort of. Okay. Bien. But welcome. Thank you for joining us with this time difference from the Netherlands and Argentina. Thank you so much. We appreciate. Okay. Vamos. Entonces, Josecito, adelante. Una pregunta para la conferencista. Adelante. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer a mi pastora que me inició en el conocimiento de la lectura de la Torá, que me enseñó hebreo, que me enseñó a amar más y mejor a Israel. Quiero agradecer a ustedes también por organizar este ámbito tan serio. Quería mencionar nada más la abundantísima evidencia arqueológica en favor de Israel. Quería mencionar la presencia de recopilaciones enciclopédicas con toda la evidencia arqueológica y bíblica. Quería mencionar también al amado pastor David Sedaka, que está en la Universidad Hebrea de Jerusalén, también dando testimonio de nuestro Señor y enseñando precisamente la arqueología bíblica en Israel. Así que quería mencionar eso para quienes estén interesados, sobre todo en la última etapa. En cuanto a la primera etapa, ya conocemos los estudios de la pareja Montenegro, de Marcelo y Fernanda, en relación a Ruth, de los cuales es uno de los libros que son especialistas, y que me cautivaron y me llevaron también a espigar los campos, bajo el consejo de Noemí. José, ¿cuál Sí. sería tu pregunta sobre la exposición de María Fernanda? ¿Tenés algún No era una pregunta o aporte. El aporte nada más. Era un aporte? Aportar Bueno, el tema arqueológico y agradecerle a la pastora. Bueno, Y eso nada más. Una pregunta nomás me pareció maravilloso y clarísimo. gracias, José, gracias por el aporte. gracias, buenísimo, gracias. Preguntas. ¿Qué opinión? Te voy a leer en el chat. Vamos a ver. ¿Qué opinión puedes dar acerca de las violaciones de los derechos humanos de los palestinos? Bueno, Israel tiene derecho a defenderse, ¿sí? Eso creo que es algo de que hay muchas veces la gente se olvida. Israel fue atacado, no, es muy fuerte decir lo que yo creo que ustedes saben. Estaban justamente un grupo de jóvenes israelíes, amantes de la paz, que buscaban la unidad judeo-palestina, haciendo un recital por la paz cuando fueron atacados totalmente de sorpresa. No solamente fueron asesinados, fueron llevados como rehenes. Esta gente entró a casas de familias que no estaban participando del recital, mataron a todas las familias, haciéndolos sufrir a los padres, matando a sus hijos delante de ellos, poniendo en un horno vivo a bebés y quemándolos delante de sus padres. Yo he escuchado mucho de los derechos humanos de los palestinos, pero Israel está defendiendo los derechos humanos de sus ciudadanos, porque si Israel no pelea por los derechos humanos de su gente, nadie va a pelear por ellos, ¿sí? Y Palestina tiene el apoyo del mundo, tiene el apoyo de las Naciones Unidas, tiene el apoyo de muchísimos países y de mucha gente muy poderosa con ellos, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es, a nadie nos gusta la guerra. La guerra no es algo que nadie pueda querer. Nadie sano
en su sano juicio puede querer la guerra. ¿Sí? Pero si Israel baja las armas, Israel es aniquilado. Si Hamás baja las armas, la guerra se termina. Si Israel baja las armas, Israel es aniquilado. ¿Por qué repito? Porque esto es lo que dice Hamás todo el tiempo. ¿Sí? Y Hamás quiere la extinción del Estado de Israel. Hamás quiere que Israel no exista. ¿Por qué cuando dicen pro-palestino, pro-Estado de Israel? ¿Saben por qué no se llega a ese acuerdo? Porque Hamás no quiere. Porque Hamás no acepta la existencia del Estado de Israel. Lo único que Hamás quiere es que Israel sea aniquilado y que no exista como Estado. Entonces, si vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de los dos lados. Si vamos a hablar de paz, hablemos de los dos lados de paz. Y vuelvo a decir, nadie quiere la guerra, nadie en su sano juicio puede apoyar o querer la guerra. ¿Sí? Y quiero decir algo, Golda Meir, la primera mujer que fue primer ministro de Israel, entiendan que estos conflictos no son de ahora, ¿eh? Israel es el estado más pequeñito de Medio Oriente, rodeados por poderosos estados árabes, ¿sí? Y venimos teniendo guerras desde que nos instauramos como estado y como nación en 1948, ¿sí? Golda Meir dijo, la guerra se va a terminar el día que los árabes amen más a sus hijos que lo que odian a los nuestros. Se los vuelvo a repetir. La guerra con los árabes se va a terminar el día que ellos amen más a sus hijos que lo que odian a los nuestros. Porque dentro del Islam y específicamente dentro del pueblo palestino, para una madre es un orgullo que el hijo vaya a morir como terrorista poniendo una bomba en el Estado de Israel. Gracias, perfecto y clarísimo, Fernanda. Yo quiero hacer una pregunta en el medio, después voy a seguir leyendo, eh, porque primero queremos decir que TJC2 no es un movimiento político, es un movimiento absolutamente espiritual. Tanto la pastora Fernanda y el pastor Marcelo también dirigen una congregación que tiene, que es totalmente espiritual, pero es inevitable a veces, ¿no, Pastor Agustín, tener que mirar estas realidades que afectan, porque Israel a la vez está en la Biblia. Y la relación que tiene Israel con la tierra, nosotros como gentiles no la podemos llegar a entender, estando a 10.000 kilómetros de distancia, además, con todo este entorno propagandístico que tenemos. Mi pregunta es, Fernanda, pensando en Orfa y pensando en Ruth, ¿qué vio Ruth en Noemí y qué no vio Orfa en Noemí, pensando en la iglesia e Israel? De acuerdo a tu perspectiva, lo que tú has estudiado. Yo repito la pregunta, ¿sí? No, sí, la entiendo. La entiendo. Desde mi perspectiva, yo creo que Ruth pudo ver que había una chispa de fe, una chispa de emuná en la vida de Noemí que la seguía moviendo. Yo creo que tal vez Ruth pudo decir, si esto le pasaba a una mujer moabita, voy a poder ver lo que vi en Noemí, porque Noemí, a pesar de todo lo que le había pasado, se quedó viuda. O sea, primero fue inmigrante en un estado donde se habrá sentido no mal, se habrá sentido rarísima. Queda viuda, después queda sin los dos hijos. Y sabemos que no es lo mismo una viuda ahora que una viuda antes, ¿sí? En la época de Noemí. Cómo se sostenía, cómo vivía. Pero a pesar de todo, yo creo de que Ruth pudo ver esa chispa de emuná adentro de Noemí. Pudo ver de que algo quedaba en ella
que yo creo que Ruth dijo, eso me podría pasar a mí, yo quiero eso. Amén. Yo creo que la habrá visto rezar, creo que la habrá visto llorar y clamar a su Dios. Entonces no es, bueno, este Dios de acá no me sirve, me agarro a este otro, ¿sí? Como es en los pueblos paganos. Noemí seguía al mismo Dios. Mm. Yo creo que eso fue lo que Ruth pudo ver. Buenísimo. Y respecto de la iglesia como orfa, la iglesia que puede ver algo en Israel o en Noemí, pero realmente después dice, no, yo no estoy para esto y sigue su camino. Y mirando en esa analogía, le da la espalda a la niña de sus ojos, ¿no? ¿Qué es lo que la atrajo a Orfa a dejar a Noemí? Creo que Orfa fue muy humana. Nos muestra desde el momento en que lloró, en que dice que lloró. Nos muestra a una iglesia humana que le duele tal vez lo que le está pasando a Israel, pero creo que manifiesta mucho para mí lo que se está viviendo hoy, Mm, que el ego se está levantando allá. Y todo es, ¿me hace feliz o no me hace feliz? ¿Me conviene o no me conviene? mm, Nadie quiere matar el ego, nadie quiere matar la carne. Si todo hoy es lo que te haga feliz, lo que te haga bien. Y creo que esa es Orfa. Y es una iglesia donde solo busque su propio bienestar y no esté dispuesta a hacer sacrificios, va a salir corriendo para el lado opuesto. está clarísimo, clarísimo. Bueno, voy a leer los chats que hay preguntas. Dice Silvia Rodríguez del Ministerio Libros con Voz. Gracias a Dios, el actual presidente de Argentina está a favor de Israel, pero vemos mucha promoción y apoyo desde la izquierda política apoyando a Irán. ¿Esto está conectado con lo que está explicando lo de los tiempos actuales? Para mí está muy relacionado, ¿no? Ok. Para mí está muy conectado, ¿no es cierto? Eh, Hay una propaganda de las izquierdas y como vos decís, nosotros no hablamos de política en la iglesia, no somos de hablar, pero lamentablemente hoy en día las izquierdas tienen mucho micrófono abierto, hablan mucho y lamentablemente nosotros no tenemos a veces posibilidad de hablar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos espacios y hay gente con preguntas, porque sabemos que hay hermanos con muchas preguntas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar un poquito de esto, ¿no? Y sí, Irán es un gran apoyador de todo esto. Irán es uno de los grandes apoyadores de Hamas, pero también es uno de los grandes apoyadores de las izquierdas. Algo absolutamente irracional, ¿sí? Es algo irracional y totalmente ilógico, Mm, ¿sí? Porque sabemos que es incompatible. ¿Mm? Los países árabes, Irán, el Islam, es absolutamente incompatible con la ideología de las izquierdas, con la ideología woke, pero sin embargo es una manera de engañar al resto de las personas que no tienen conocimientos ni de política, ni de historia, ni de Biblia, mm, ¿sí? El plan del Islam es conquistar Occidente. Ya lo dicen abiertamente, lo que hace décadas atrás era un plan oculto, hoy en día es un plan totalmente abierto y expuesto, que es vamos por Occidente, ¿sí? Entonces tienen que buscar la manera y los caminos de poder entrar. Y mucho de eso es solventando económicamente y solventando a muchos gobiernos de izquierda. muy claro. Y gracias por esa apreciación de que a veces es necesario estos espacios para poder hablar y encontrar por lo menos un momento para explicar y expresar. Acá tenemos otro comentario. Dice, ¿cómo hacemos como iglesia a la que se nos ha caído la venda con respecto a Israel? ¿Cómo nos movemos con las otras iglesias que siguen teniendo el error de que los judíos están equivocados?
¿Cómo se hace con muchos pastores que son importantes a nivel mundial que de algún modo se lavan las manos? Dice acá con comillas como algo figurativo, ¿no? Aún conociendo las escrituras. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que se puede hacer un diálogo uno a uno. ¿No? Si uno tiene un amigo pastor que es importante por ahí sentarse en una mesa con un café, con un mate y poder hablar de estos temas, ¿no? Porque hoy en día, ya no sé si ustedes vieron, no sé si, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, que habrá sido en los 80 y algo, 87, 88 más o menos, veíamos muchas personas oprimidas espiritualmente, endemoniadas, manifestaciones. Si bien yo soy de una iglesia, originalmente de una iglesia bautista, pero hemos estado en diferentes campañas donde habían manifestaciones espirituales. Y no hace mucho me preguntaban por qué es que no hay tantas manifestaciones de endemoniados como habían antes. Y simplemente porque también el demonio evoluciona, ¿no? Mm, Y hoy en día el demonio es una idea mm, y son ideas que se ponen acá y que es mucho más difícil liberar que liberar a alguien que está endemoniado por una cuestión emocional donde, perdónenme la expresión, se revuelca un rato, el demonio sale, la persona sigue los pasos que le dan y esa persona vive una vida libre. Hoy en día cuesta mucho más expulsar esos demonios porque están en la mente. Y cuando ese demonio se convierte en una idea, después se convierte ya directamente en algo que toma la mente de la persona y cuesta muchísimo sacar eso. Solamente con la palabra de Dios y la palabra de Dios entrando es la que puede revertir esos pensamientos realmente satánicos que se han metido en las cabezas. como paradigmas de pensamiento, ¿verdad? Fortalezas Exactamente, espirituales. exacto. Como Como la... esos bloqueos. Hoy vemos mucha gente, sobre todo muchos jóvenes que llegan a las iglesias, con un bloqueo mental impactante. No pueden entender cosas básicas, pero es porque sus mentes están tomadas. Años de recibir creencias, años de recibir afirmaciones que la han tomado por verdades y están implantadas en sus mentes. Claro. Y lo mismo podemos aplicar a 2000 años de resistencia al lugar de Israel en el plan de Dios respecto de los que no somos judíos, la iglesia gentil que ha crecido tremendamente. Y bueno, entonces ahora es como necesitamos realmente la luz de Dios otra vez, ¿eh? Así es. Totalmente. Qué bueno, esto está creciendo, esto es como otra conferencia ahora. Bueno, entonces voy a leer otra opinión. Es tremendo como para Israel sería fácil desaparecer a Palestina, si eso quisiera. ¿Qué opinión tiene Pastora de por qué tanta publicidad pro-Palestina, inclusive mintiendo en mucha de la información que se propaga? Mm, No entendí muy bien la pregunta. Dice, hay un comentario, es tremendo como para Israel sería fácil Ah, desaparecer a Palestina, si eso quisiera. ok, sí, exactamente. Sería muy fácil, pero ¿qué opinión tiene Pastora de por qué tanta publicidad pro-Palestina con tanta mentira? Eh, yo no quiero entrar en teorías conspirativas porque no me gustan las teorías conspirativas. Pero sí tenemos que saber de que detrás de mucha de esta propaganda hay muchísimo dinero de personas interesadas en respaldar esto. No es mi campo, no es lo mío, no estoy en la apologética, Ujú, pero sí puedo decirles de que hay grandes fondos económicos respaldando a mucha gente que tiene voz y que son escuchados, ¿sí? Hay muchos periodistas, sobre todo estoy hablando de periodistas acá en Estados Unidos, eh, que así como la extrema derecha también tiene muchos fondos detrás para que puedan hacer ese trabajo,
pero la izquierda va mucho más adelantada, ¿sí? Haciendo este trabajo de propaganda. Sin, yo no sé si ustedes se han enterado de que el New York Times sacó hace, no sé, creo que fue el mes pasado, la foto supuestamente de un niño desnutrido, de cómo Israel lo había dejado en estado de desnutrición por no entrar, por no permitir que entre la ayuda humanitaria. Después tuvo que salir a desmentir de que ese era un niño con una enfermedad específica, pero claro, salió en primera plana cuando ya no pudo ocultar la mentira. Creo que salió en la página 4 o 5 en un rectángulo así chiquitito la desmentida. Ya quedó la tapa. Claro. La desmentida ya no se enteró nadie, ¿sí? Lo mismo que hay un periodista que es uno de los que supuestamente es que comparte, quiero buscar el nombre de él porque lo tenía yo por acá. Eh, si me esperan un poquito que encuentre el nombre de él, porque él es un periodista que tenía secuestrado en su casa, y por otro lado él era uno de los que informaba de los horrores que estaban pasando en Gaza. Bueno, no lo encuentro ahora al nombre de este. Quería ponerlo acá para dar datos concretos, ¿no? Eh, Abdalá al-Jamal. Abdalá al-Jamal. Él es un periodista que estuvo informando todo este tiempo, pero sin embargo, él tenía secuestrado en su casa a Almog Meyer, a Andrei Kozlov y a otros más. Mientras tanto, él decía como que estaban muertos de hambre, de que no tenía casa, estaba haciendo muchísima propaganda y vendiendo esa propaganda al mundo, mientras que él tenía secuestrado a personas en su casa, ¿sí? Entonces tenemos un periodismo al que se decide creer, ¿sí? Mientras se sabe lo mismo que pasa con muchos trabajadores de las Naciones Unidas, que se sabían de que participaron en el secuestro. Ujú. Se sabía que participaron en el secuestro de personas, se sabía de que mentían con respecto a la ayuda humanitaria. Lo mismo que mucha de la ayuda humanitaria que estuvo frenada no por Israel, sino por Hamás, porque no querían. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Hamás? Retira la ayuda humanitaria y ellos reparten la ayuda a cambio de conseguir gente que se vaya afiliando. Y esto no lo dicen. Los medios no lo dicen, los medios se callan. Lamentablemente, tenemos tal vez uno o dos medios dentro de los tantos que son los que se animan a decir esto. Eh, Esa es una situación que me imagino que siempre habrá pasado respecto de Israel, ¿no? La sociedad. Y acá hay una pregunta que quizás puede ayudar a pensar. Dice Ana, que está acá en el chat, dice, ¿la iglesia no debería denunciar las mentiras de la izquierda en los diversos frentes? Sí, sí, amados, es lo que la iglesia debería hacer. Si cuando hablan, miren, cuando hablan de profetas, el profeta tiene que estar denunciando esto. El profeta, si bien necesitamos palabra profética dentro de la iglesia, Ujú. pero la palabra, desde mi punto de vista, ¿no? Es muy cómodo, ¿no? Es como ir a pescar en la pecera, ¿sí? Es muy cómodo dar una palabra profética a los hermanos sabiendo lo que piensan, sabiendo lo que más o menos uno busca. Ahora, el profeta, de acuerdo a los profetas bíblicos, eran los que se levantaban, iban y le decían a los reyes, Rey, dice Dios que estás haciendo mal. Dice Dios de que estás corrompiéndote. La iglesia con su función profética tiene que empezar a levantarse, pero con la función profética bíblica, denunciar lo que está mal, denunciar el pecado, denunciar la corrupción, denunciar estas cosas. Eh, Ahora, todos deben saber lo de Charlie Kirk, cómo lo asesinaron un cristiano por decir la verdad y por ir al frente
contra las izquierdas, ¿sí? Entonces, ¿hay un precio que pagar? Sí, se paga un precio y un precio muy alto en el caso de este joven, ¿no? Pero la iglesia tiene que tener una voz. La iglesia tiene que tener una voz hoy en día de decir esto está mal, esto no es así. Perfecto. Respecto a eso, podemos decir desde TJC2 que este es un movimiento de oración, de intercesión y de pedido de perdón constante por lo que como iglesia, y acá no es que nosotros estamos haciendo juicios sobre la iglesia como si nosotros no fuéramos la iglesia, nosotros somos la iglesia y somos responsables de la falta de enseñanza, de el no mirar la agenda de Dios, cada uno desde su espacio, siendo los que son maestros, pastores, evangelistas, y a los que Dios nos ha llamado a la intercesión, que este es un movimiento profético de intercesión, nosotros debemos orar. Y cuando Amén. oramos, nunca oramos como que el otro tiene la responsabilidad, sino que es mi responsabilidad. La única manera de mantener un corazón sano delante de Dios es como hizo Daniel. Señor, mis padres y yo hemos pecado. Amén. Entonces, gracias también por esa mirada pastoral sobre Orfa, porque es una mirada pastoral, es una mirada que ayuda, porque nosotros también podemos ser esa Orfa por momentos. Absolutamente. Y lo somos, de hecho, y que Dios nos haya abierto los ojos en este tiempo por pura gracia, no quiere decir que nosotros no hayamos estado en esos lugares con vendas. Así es, Por totalmente. eso la humildad es el pasaporte, es el pasaporte y la contraseña con Dios. Así es. Y bueno, acá hay algunos otros mensajes, pero ya son 20:36 y quería llamarlo al pastor Agustín. La verdad que ha sido una conferencia tan clara. Eh, a ver, pastor Agustín está acá, lo vamos a poner. Adelante, pastor Agustín. Bueno, yo creo que ya expresé que me pareció muy interesante. Siempre las charlas de Fernanda y Marcelo son muy ricas, muy buenas. Y creo que, bueno, vamos a querer seguir escuchando de Fernanda, de Marcelo. La verdad que siempre digo, lástima que están en Estados Unidos. Me gustaba cuando Marcelo estaba acá en Argentina. Así que si me piden que oren para que renueven la visa, lo voy a hacer, pero la verdad que nos gustaría que estuvieran acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, allá están cumpliendo una misión importante. Pero bueno, Fernanda, un gusto tenerte y bueno, no va a ser la última, queremos seguir teniéndote como oradora, Marcelo también, y por supuesto, si andan por Argentina, paso obligado por Buenos Aires y encontrarnos, ¿no? Con Así que gusto. cariño a vos, a tus hijas, y Gracias. realmente los recordamos con mucho cariño. Así que Muchísimas no sé, gracias. María, ¿qué más? Yo creo que, Pues, Pastor Agustín, sería bueno que quizás Fernanda, con todo esto que Dios le ha puesto en su corazón, pueda orar por la iglesia. La sí, cómo iglesia no, sea claro, esa Ruth. Antes de que ores, quería leer algunos mensajes más para hacerle justicia a los que están presentes acá. sí. Nuestro hermano de Netherlands dice, me tengo que ir, muchas gracias por la bienvenida. Es la 1:30 y ya tengo que ir a dormir. Hasta la próxima. Después acá Julieta dice, bueno, acá invitando a suscribirse al canal en YouTube, que es TJC2 Conosur, ver esta charla que es la 92 y hay muchas charlas también. Hay más de 100 charlas porque hay diferentes charlas, pero esta es la 92 de charla abierta. Así que agradecemos hoy que hayan participado y los esperamos en las próximas. Gracias, Pastora Fernanda. Siempre son ustedes de bendición para TJC2 en Conosur. Decimos que somos en Conosur porque somos TJC2 Argentina, pero ampliando ¿cómo se dice?, las estacas a los países del Cono Sur, para que cada país del Cono Sur tenga su visión o su equipo de reconciliación a través de la oración. A ver si tengo más mensajes. Vamos a tener otra charla idealmente dentro de 15 días. Muy bien.
Y sí, creo que sería bueno, Fernanda, que puedas vos orar con esto que Amén. te ha puesto en el corazón. Y Amén. voy a poner para que todos nos podamos ver, porque esto es la vista general, galería. Si todos podemos abrir no los micrófonos, sino las cámaras. Eh, Ahí vamos, abriendo las cámaras, así nos podemos conocer. Bienvenidos todos, gracias por el buen comportamiento durante el Zoom, con el silencio, muchas gracias. Ahí vamos entonces. Adelante, Fernanda. Padre amado, te damos gracias en este momento por este tiempo que hemos podido tener en tu presencia, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra para que no andemos a ciegas, Señor. Gracias por la luz y la paz que nos trae. Gracias, Señor, porque más que nunca necesitamos de tu discernimiento, de tu sabiduría, de tu luz para los pasos que tenemos que dar como hijos tuyos, como cristianos y como iglesia, Señor. Te pedimos especialmente por tu iglesia, Señor, para que pueda despertar en este tiempo, Señor, para que pueda despertar sin miedo, Señor. Una iglesia que pueda estar llena del poder de tu Espíritu Santo, llena de ese poder que le llena de poder, de amor, de luz, para poder compartir la palabra, Señor. Señor, te pedimos que en este tiempo tu Espíritu Santo nos esté dando espíritu de poder y que se vaya toda cobardía de nosotros, Señor. Toda cobardía, todo temor. Quita todo temor de nuestras vidas, Señor, para que podamos proclamar la verdad del Evangelio, para que podamos proclamar tus verdades eternas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están en esta conferencia. Y, Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén. Señor, te pedimos por la paz de Medio Oriente, Señor. Pero sobre todo te pedimos por la paz de Jerusalén y que seamos prosperados aquellos que amamos a Jerusalén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y proclamamos, Señor, lo que dice tu palabra sobre Israel. Un Dios, un pueblo, una tierra, y que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Azima